Bueno, vamos a comenzar a desandar el tema de las planillas. Vamos a ver el tema de las planillas que ustedes disponen en un PDF que ya les hemos enviado, que ustedes tienen un link para darlo. Comenzamos con la primera, que es el análisis del auditorio. Es decir, el análisis del auditorio, que también acompañamos con un video, es central para empezar a hablar. ¿Quién soy? ¿A quién le quiero hablar? Bueno, pero vamos a ver que esto se responde en una planilla llamada justamente hoja de trabajo para el análisis del auditorio, que tiene 9 puntos. El primero de los puntos que nosotros tenemos que ver es precisamente este. El tema de mis objetivos en relación con mi auditorio son. Y acá puede ver, como hemos dicho en otra clase, solamente dos variantes. Más allá de que tenga dos renglones y que parece que uno ahí tuviera que anotar muchas cosas, en realidad ahí simplemente está informar o persuadir. Ya quedó para otra clase ver que esto es una cuestión más de metodología estética que de realidad, ¿no? No voy a volver ahora sobre el hecho de que en realidad siempre intentamos persuadir, aunque algunas veces adquiramos alguna característica que nos haga que sea informativo. Vamos al punto 2, que muchas veces genera cierta inquietud. Los valores que deben considerarse para este auditorio en particular incluyen. Acá sí se pueden incorporar varias palabras, no más de tres, en las cuales, por ejemplo, podríamos decir que algunas de ellas serían solidaridad, contención, moral, educación. Esos son valores, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero hablarle a un auditorio que justamente va a hacer un viaje y pertenecen a la tercera edad, bueno, es probable que dentro de esos valores esté la tranquilidad, que esté la atención, que esté la personalización. Esos son valores. Va a depender, obviamente, de en qué circunstancias nosotros estamos haciendo nuestra exposición. Va relacionado porque todo, como dice el viejo refrán, todo tiene que ver con todo. Necesidades específicas de este auditorio. ¿Qué necesita este auditorio? Bueno, está muy relacionado al tema de los valores. Si yo sigo con el ejemplo de la gente de tercera edad, muy probablemente este auditorio en un viaje lo que necesite sea médicos a mano, sea infraestructura adecuada, propio para sus temas de desplazamiento, espacios propios. Sería muy distinto si como auditorio yo tengo al revés, un público joven que se va ¿de dónde? De viaje de egresados. Si ese público joven se va de viaje de egresados, muy probablemente las necesidades específicas serían posibilidades de diversión, de esparcimiento, desplazamiento, son otras. Necesidades, ustedes piensen qué necesidades tienen específicamente su auditorio. Limitaciones que deben tomarse en cuenta para dirigirse a este auditorio en particular. Bueno, obviamente, supongamos, limitaciones son aquellas cosas que nosotros debemos tomar en cuenta antes de hablar para no cometer errores. Por ejemplo, cosas que no se pueden decir a determinado auditorio. Un viaje de egresados, a los padres no se le pueden contar algunas cosas y a los jóvenes, para el mismo viaje siempre, se les pueden contar otras. Supongamos un médico epidemiólogo que enfrenta en estos tiempos de tantos virus dando vuelta, que enfrenta un auditorio, bueno, puede tener allí dos cosas. Una, la limitación es el conocimiento científico que la audiencia tiene. Está capacitada para captar esa circunstancia que voy a contar, y si estuviera capacitada, está preparada para recibir la noticia o lo que le voy a decir. Por lo tanto, esas son las limitaciones. Hasta dónde yo puedo contarle a justamente un público algo. Bueno, ahora vamos a ir migrando y vamos a ver ahora el punto 5, que dice: calificaría el conocimiento que mi auditorio tiene sobre el tema, sobre la terminología técnica, como alto, bajo, mixto o desconocido. Bueno, ahí hay un tema muy particular. Si el conocimiento del auditorio tiene es un conocimiento alto, yo también tengo que usar una terminología, tengo que usar un registro, así se llama cuando uso una terminología, un registro adecuado a gente que está capacitado.
Por lo tanto, para que alguien que conozca el tema no se sienta justamente que está ante una exposición que no le va a aportar mucho. Si es bajo, debo adecuar la terminología y seguramente en la distribución de la información, que es otra planilla, voy a tomar en cuenta dedicarle un espacio para nivelar, para que nadie se me quede afuera. Lo peor que nos puede pasar es que alguien se nos quede afuera. Por lo tanto, es importante tener en cuenta si el conocimiento de la terminología del público es bajo, debo tomar en cuenta. Por ejemplo, un médico, si habla en un congreso de medicina, usará algunos términos. Pero si habla de gastroenterología en un público de divulgación de quienes no pertenecemos al campo de la medicina, podría ocurrir que allí esté con qué. Alcance con que me diga panza. Pero seguramente, si hablar ante colegas que tienen un conocimiento alto de la terminología, ese sería un término burdo, sería un término despreciado por la audiencia. El problema lo tenemos en el mixto. ¿Qué pasa cuando yo tengo un público heterogéneo, tan heterogéneo, que tengo gente que sí sabe de qué estoy hablando y cuando tengo gente que no sabe de qué estoy hablando? Bueno, este es el punto más complejo, el público mixto. ¿Qué hay que hacer allí? Y allí hay que hacer justamente este tema, ¿no? El tema de tratar en todo momento de nivelar, de ir incorporando a los que sí conocen para que se sientan reconocidos, que sí son más capacitados y no despreciar a los que no. Es de a momentos pedir que una parte del público a uno lo acompañe para poder poner al otro en situación, sin despreciar al que no tiene la terminología, pero conteniendo en parte a quienes sí la tienen, sobre todo porque sí están con conocimientos técnicos para que no se nos conviertan en enemigos. Quienes tienen un público desconocido, bueno, obviamente tendrán que invertir parte de su tiempo en cierto sondeo previo. Vamos al punto 6. Evaluaría la disposición de mi auditorio para aceptar las ideas que tengo como alta, baja, mixta o desconocida. Bueno, este es un punto bárbaro que nos va a obligar a aplicar algunos artilugios de enganche. Por ejemplo, si el público ya está enganchado, yo puedo arrancar más rápido con el tema que voy a exponer. Cosa que no me podría ocurrir, por ejemplo, si la disposición de mi auditorio fuera baja. Voy a tener que invertir una parte de mi exposición en plantear preguntas e interrogantes que generen determinado tipo de enganche. Por ejemplo, supongamos que alguien a quien le estoy hablando de una pandemia no está interesado, el tema no le interesa, le parece burdo. Yo podría arrancar con una pregunta disparadora diciendo: vengo a hablarles de un tema que probablemente no sea la pasión de ustedes. La epidemiología no es algo para todos. Pero sí nos abarcaría a todos saber que si no tomamos algunas precauciones, quizás muchos de los que estamos en esta sala ya no celebremos fin de año con nuestros seres queridos. Eso solo provoca un gancho. Por lo tanto, si la disposición es alta, podemos ir más rápido al tema. Si es baja, hay que engancharlo. El problema acá se plantea de vuelta con la mixta. Como nos pasaba antes, todas las situaciones mixtas son las más complejas. Bueno, la situación mixta me obligará a incluir en el relato y decir, así como gran parte de la audiencia sabe tal cosa, y engancho a los que estarían desenganchados. Y el desconocido, igual que arriba, me obliga a un sondeo, algunas preguntas disparadoras. Cuidado con las preguntas disparadoras, sobre todo al inicio de una conversación, porque muchas veces la gente no se engancha, la gente no responde. Entonces, una de las peores circunstancias para un orador es cuando alguien hace una pregunta disparadora y lo que tiene del otro lado es un silencio. Así que cuidado a veces con esas estrategias que suelen ser complejas, digamos, porque nos podemos quedar hablando en un vacío. Vamos al punto 7. Previo a la presentación de mi auditorio, la gente tiene una opinión buena, pobre, mixta y desconocida. Bien, obviamente que lo esperable es que sea buena, porque eso ya nos da de entrada un piso de buena predisposición hacia nosotros que hará más fácil nuestra circunstancia de oratoria. Recuerden que en oratoria el público asiste en forma voluntaria, por lo tanto es un hecho a favor que la gente asista para escucharlo a uno.
Sería un problema que la gente venga voluntariamente, pero porque está en contra de nosotros. Acá no habla de en contra, pero sí una opinión pobre. Siempre piensen que las audiencias tienen algo más interesante que hacer, o por lo menos es lo que ellas sienten, que tienen algo más interesante que hacer que venir a escucharnos a nosotros. ¿Qué ocurre en ese caso? Bueno, obviamente si la circunstancia, si la, digamos así, la opinión que tienen sobre nosotros es pobre, muchas veces por desconocimiento o por algo, se están haciendo la pregunta y bueno, ¿por qué yo debo destinar parte de mi tiempo en escuchar a esta persona? Allí es donde ingresa una presentación personal que siempre tiene que estar, pero obviamente habrá que darle más énfasis en cuanto a que la persona entienda por qué sobre ese tema tienen que escucharnos a nosotros. Con el tema de la mixta, siempre las circunstancias intermedias son las que generan mayor problema. Obviamente, están los que saben para qué vinieron y están los que no lo saben. Bueno, obviamente, si la persona tiene una opinión buena, va a estar atento a escuchar el repaso del currículum porque está bien predispuesta hacia nosotros. Y los de pobre y mixto, bueno, está bueno el repaso porque ambos dos, pobre y mixto en estas circunstancias, pobre y mixto en estas circunstancias, están jugando igual, en el mismo lugar. A ellos apuntamos en una exposición ese primer 10%, si hablamos de una exposición de 5 minutos, ese primeros 30, 40 segundos estarán destinados a esto. ¿Por qué debieran ellos dedicar un poco de tiempo a escucharnos a nosotros cuando en la vida todos tienen algo más importante que hacer? Y en este caso, en la pregunta 7, en el punto 7 de nuestro análisis, abarca a los desconocidos. Están los que tienen una visión pobre, bueno, hay que revertirla. Los que tienen mixto, un poco ni pobre ni mucho, y el desconocido. En este caso, como se diría en otras circunstancias, atendemos a las 3 circunstancias. Vamos al punto 8. En el punto 8, ejemplos de apoyos de ideas y argumentos que probablemente funcionarán. Bueno, obviamente que en esto juega un rol muy importante la experiencia. Si llevamos un tiempo hablando de un tema, o si no lo llevamos nosotros, pero sí somos buenos observadores, nos daremos cuenta qué cosas funcionan en el público. Por eso van a ver que artistas que pisan por primera vez un escenario se mueven de una manera en la que vieron a muchos otros moverse. Lo mismo ocurriría con el caso de un futbolista que es entrevistado por primera vez, en el caso de un profesor que por primera vez da clase. ¿Sí? Ejemplo de apoyo de ideas que ya saben que funcionan porque se lo vieron a otro. Cuando uno es el que tiene la expertise o la experiencia, uno ya aplica porque lo ha probado, ensayo y error, y va viendo por qué lado funciona. La pregunta 8 y la 9 podrían trabajarse casi en conjunto. ¿Por qué motivo? Y por la sencilla razón de que estamos ante el mismo tema. Uno va probando y se va dando cuenta si sirve o no sirve una exposición, y esto obviamente es fruto de la experiencia. Sabemos, es más vale en la 9, es preferible evitar esta circunstancia de ensayo y error porque podemos pagar el costo. La idea sería que no paguemos ese costo. La idea sería que podamos evitarnos la circunstancia de la 9. Bueno, acá terminamos la explicación de la primera planilla, que es el análisis del auditorio. Vamos a tener otras planillas, vamos a tener la posibilidad, por supuesto, de trabajar mucho con todo esto, y hay otras planillas que van a vestir nuestras circunstancias.